Buenos días, nos encontramos una vez más en Por esto sí, el ciclo de entrevistas de Noa Keiko en esta selección 2026. Estamos con Guillermo Flores Borda, candidato con el número uno a diputado por Lima con el Partido Morado. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación, Paul. Empezamos por algo que personalmente me llamó la atención. Guillermo, tú eres evangélico, pero tienes un discurso progresista. ¿Podrías contarnos más al respecto? Sí, bueno, mi nombre es Guillermo Flores Borda, voy con el uno para diputado por el Partido Morado. Yo soy una persona progresista que además es evangélica. Yo soy un creyente, he sido creyente toda mi vida, pero en los últimos casi poco más de 20 años me convertí al evangelicalismo. Y eso yo creo que la gente aquí en Perú está acostumbrada a entender al evangelicalismo conectado a temas conservadores. Pero la verdad es que la fe verdadera enfatiza valores progresistas. Por ejemplo, Jesús cuando se presenta en el templo, él dice, vengo a dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Libertad al cautivo, vista al ciego, a declarar el año agradable del Señor. Hay una serie de énfasis sobre la necesidad de atender a los más pobres y ese es en realidad el énfasis que yo he tomado, ¿no? Yo creo que hay valores como justicia, misericordia, solidaridad, que tienen que verse representados en política, sobre todo en un momento político tan duro en que creo que la mayoría de gente o grita o de alguna manera se enerva a un punto en que es imposible ver esperanza, ¿no? Eh, Nosotros estamos tratando de llevar esa esperanza dentro del Partido Morado, junto con nuestro candidato Mesías Guevara, y también estamos tratando de plantear una nueva forma de entender política, pero también entendiendo que esta es una nueva versión del Partido Morado, una versión de un Partido Morado que ya no se corre, no es tibio, y que está planteando una voz directa contra el Fujimorismo, ¿no? Sí, tú tienes dos maestrías en la Universidad de Chicago y una de ellas es Ciencias de la Divinidad, si no me equivoco. Sí, yo estudié en la Católica Derecho, luego estudié Derecho en la Universidad de Chicago, mi primera maestría, porque yo soy abogado. Luego estudié la maestría en Divinidad, que ya sería como estudiar estudios religiosos, teología, en la Universidad de Chicago la segunda vez. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencia política en la Universidad de Boston, especializado en religión y política. Y ahí Boston University es la universidad donde estudió Martin Luther King Jr. también su doctorado. De hecho, ahí yo quiero enfatizar algo que yo creo que mucha gente no sabe, que Martin Luther King no quería ser necesariamente un líder de derechos civiles. Él lo que él quería ser un profesor. Este también es mi sueño, ser un profesor universitario. Pero se vio llamado a participar en una lucha social que él consideraba importante para su gente. Yo también continúo estudiando. Yo recién voy en mi segundo año del doctorado, es decir, aún me faltan como 3, 4 más en Estados Unidos, pero yo decidí pararlo por un momento porque creo que es importante hacer lo que esté en mis manos para parar un mal mayor, que yo creo que sería el ingreso de una persona como Keiko, que ha instaurado el discurso de reivindicatorio de una dictadura, o de una persona como López Aliaga, que básicamente va a establecer una teocracia celeste en Perú, ¿no? ¿Sientes un llamado de hacer algo por tu patria y por tus compatriotas? Entonces, O sea, para mí o sea, yo lo entiendo como un deber cristiano. O sea, yo creo que mucha gente le cuesta quizás entender por qué una persona renunciaría. Yo soy un abogado, soy un socio de probablemente el estudio más grande en ese país, veo banca y finanzas, empecé ahí como practicante hace casi 19 años y ahora soy socio en ese estudio, soy un académico en Estados Unidos, pero la Biblia también dice dos cosas, ¿no? Uno, dice, no hay mayor amor que este, ¿no? Que uno dé la vida por sus amigos, ¿no? Y yo tengo amigos que aún viven en la situación en que yo viví cuando fui joven, ¿no? Yo crecí en el centro de Lima, sigo viviendo en el Cercado, crecí en Moquegua con Cayoma, los que son mayores, como ellos se acordarán, que como era esa esquina antes. Y bueno, o sea, viví hacinado, yo salí adelante a punta de que mi mamá hizo una apuesta, básicamente utilizar todo el dinero que tuvieran para poder tener una educación de calidad y ya ellas pudieron pagar una parte y conforme fui avanzando fui ganando becas o medias becas y ya luego becas completas y eso me permitió salir. Pero eso no quiere decir que esas personas no sean mi prójimo simplemente porque soy distante a ellos. Yo sigo viviendo ahí, sigo viéndome con la gente en mi barrio y me interesa que ellos tengan las mismas oportunidades que yo tuve, pero sin tener que hacer los esfuerzos sobrehumanos que me tocó hacer a mí para poder salir adelante. claro, has podido llegar a estudios en el extranjero gracias a tu esfuerzo, pero también habilidades, ¿no? Y quieres que los demás peruanos también tengan esas oportunidades. Es que yo creo que no me refiero tanto, yo creo que todas las personas tienen una inteligencia innata y, o sea, no creo tanto que sea un tema de qué tan capaz eres innatamente, sino que creo que hay estructuras, ¿no? Y que hay estructuras que hay que demoler.
Por ejemplo, Cornel West decía, todos somos el producto del amor de otros, ¿no? Yo creo que sí, yo puse mi esfuerzo, ¿no? Pero yo soy producto del amor de mis padres, que se encargaron de criarme, de mis hermanos, que se encargaron de cuidarme, de mi barrio, que en ese momento me atendían la gente del barrio, o sea, porque te cuidan también. Fui también producto de una iglesia, ¿no? Que me abrazó. En el principio la iglesia católica, yo fui acólito muchos años en la parroquia de San Marcelo, lo conocen en el centro de Lima, y luego en la iglesia evangélica. No todas las iglesias evangélicas son como ustedes piensan. Hay muchas iglesias evangélicas que no son radicales como las iglesias que apoyan a López Aliaga, ¿no? He visto una entrevista donde, o un debate donde participas con Frank Klerker, y bueno, justo se incidía en el aspecto, ¿no? De que él es una de esas personas que dice que hay que reducir el Estado, y le respondías, ¿no? Que tú mañana, si no logras ser diputado, regresas a tu puesto en Estados Unidos, o, bueno, como eres socio también de un importante estudio de abogados. Sin embargo, él que dice que otras personas maman de la mamadera del Estado, toman de la mamadera del Estado, él va a seguir siendo, no, de repente, trabajando en un despacho de congresista, ¿no? Lo que ha venido haciendo los últimos 10 años. Pero que a mí, o sea, yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja en el Estado. De hecho, creo que el Estado debería estar más presente, ¿no? Y mis papás crecieron, fueron funcionarios públicos toda su vida del IPS. Mi mamá en el Almenara y mi papá en la Central porque era abogado. O sea, yo no tengo nada en contra de los funcionarios públicos. Lo que tengo en contra es de incapaces que toman puestos en el Estado como una forma de alternativa al desempleo. Por eso es que me revienta la gente como Kerkel, ¿no? Y creo que alguien tenía que decírselo en su cara porque ese partido está lleno de gente así. El fujimorismo también. O sea, está lleno de gente que en realidad no tendría ningún trabajo, ya no digo en el sector público ni en privado, no tienen ningún otro trabajo, porque no tienen otra capacidad más que ser repetidoras de discursos de odio. Ese es su valor, ese es su valor político. Han construido una carrera política en base al odio y a mí me molesta porque ellos, o sea, me molesta a mí como creyente, me molesta la hipocresía. Me molesta que haya gente que utilice el nombre de Dios para presentarse como creyentes y no solo eso, sino que ataquen a otros con cosas, o sea, ellos miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la supervigaza en el suyo, ¿no? Decirle a la gente que ellos son caviares, que al Partido Morado le han clavado esa idea de que somos caviares. Oye, yo trabajo, yo no estoy ahí por ser un incapaz servil, ¿no? Entonces, a mí mi rabia no era tanto por el hecho de que fuera funcionario público, no. Es porque sea un funcionario público incapaz que está ahí porque es cuota de alguien más. Y que en realidad, o sea, se la pasan viviendo hablando de la mamadera del Estado. Ellos son los que maman del Estado. Y hoy día se quieren reelegir otra vez para mamar, seguir mamando, porque si no, no tendrían otro lugar de donde mamar. Hemos visto cómo muchos excongresistas fujimoristas van a ser asesores de otros congresistas nuevos, ¿no? Y están ahí en círculo. Y incluso la misma Keiko Fujimori, si no tuviera el partido, si no recibiera dinero del partido, claro, probablemente viviría de todo lo que ahorró su padre, pero, o sea, ¿quién la va a contratar? ¿Para qué? ¿No? Si no ha tenido experiencia laboral, teniendo casi 50 años. Claro, ¿qué nos va a decir que va a gobernar un país? Esa señora nunca ha trabajado. O sea, nos vendió la idea de que su esposo era un gran constructor. O sea, pero ahora hace TikToks. ¿Era constructor? O sea, parece que no. Supuestamente era agente inmobiliario. Bueno, agente inmobiliario, pero a ver, ahora, ¿por qué no vende casas ahora? ¿Por qué no vende casas? Hay TikTokers que hacen agencia inmobiliaria en TikTok. Podría hacer eso, pero no se dedica a eso. Pregúntense por qué. Supuestamente ganaba millones de soles vendiendo casas. Y ahora... Creo que lo habían traído genios de Silicon Valley. No sé qué más decía, que me mataba de risa viendo los tweets pasados de esta gente, los fujimoristas, que viven en una realidad alternativa realmente, ¿no? Y yo creo que ahora ya la gente pues se ha dado cuenta de que en realidad todo eso era una farsa, ¿no? Sí. Siguiendo con el tema de la religión, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Hay campo de...? O sea, obviamente tus electores no van a ser solamente evangélicos, no solamente gente religiosa, van a ser todos los limeños, pero ¿tú crees que el discurso evangélico progresista tenga un espacio para calar? Yo le quiero hablar, o sea, primero que Perú es un país particularmente religioso, ¿no? Más o menos 92% de personas son católicas o evangélicas. No todos practican, pero la mayoría practican. Yo le quiero hablar a esa persona que practica su fe y confrontarla realmente, ¿no? Algunos llamarlos a reflexión, a otros llamarlos a escuchar un nuevo evangelio, ¿no? A los que llaman reflexión son aquellos a los que les han vendido la idea de que la fe debe reducirse a solo dos temas, ¿no? Oponerse al aborto y ponerse matrimonio igualitario, como si eso fueran discursos pro vida y pro familia. Oye, agarrar y traerle a la gente trenes que no funcionan. ¿Eso te parece a ti pro vida?
O sea, el habernos condenado a no tener espacio público, ¿de verdad ayuda a tener vida? O, por ejemplo, medidas como no haber hecho nada por el tráfico y habernos generado una situación peor de la que ya teníamos. Eso es pro familia. ¿Cuánto tiempo se reduce una familia que puede uno tener tiempo con sus hijos, sus padres en casa a raíz del tráfico en el Perú? O sea, ellos toman medidas que son anti-vida, anti-familia, y yo creo que eso es algo que lo tenemos que forzar a la gente, que los creyentes que votan por él, a reflexionar, ¿no? ¿Por qué votarían por alguien que se dice llamar cristiano, pero ha pedido la muerte pidió a Ana Estrada que se lance un edificio, pidió la muerte de un periodista, pide la muerte de candidatos que se lo oponen? O sea, eso es cristiano. Incluso me acuerdo que pidió incluso que suba el dólar para afectar a los pobres por haber votado por Castillo. ¿Eso es cristiano? Luego dicen también otro tema que dice que ellos le votan, bueno, le votamos porque él es pro empresa. Oye, él no respeta contratos. Nos ha metido en una deuda estúpida realmente, y además es simplemente, o sea, nos han cerrado hace poquito varios locales en Miraflores por una rabieta realmente, por un tema político. ¿Eso es ser pro empresa en el país? Y al otro sector yo le quiero llamar a reflexionar sobre, si ustedes no han decidido aún cómo debe impactar su fe en política, repensar si su fe tiene un rol o no en política. Yo creo que sí. Y yo no creo que esto sea algo nuevo, porque les quieren vender la idea de que yo no soy un creyente simplemente porque no estoy de acuerdo con sus posiciones ultraconservadoras. Yo tengo la misma fe que tenía Martin Luther King, estoy en la misma universidad que él, la misma fe de Desmond Tutu, la misma fe de hoy día de candidatos como James Salarico en Estados Unidos. Quizás ese discurso aquí aún no se ha planteado, pero yo quiero plantear que la fe no tiene por qué ser conservadora. La fe puede también ser progresista y además, o sea, estar realmente enfocada en los pobres y los problemas que realmente le interesan a Dios, que son la atención a los más necesitados. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol de la religión en la esfera pública, en el Estado, etcétera? Yo creo en un Estado laico. Yo creo que el Estado tiene que ser laico, pero eso no quiere decir que la fe no tenga un rol en la esfera pública. Yo creo que la gente no hace esa distinción. Yo quiero que entiendan una cuestión que creo que quizás para un sector no es tan obvia. Pero tú creces en un barrio como el que yo crecí, y la religión ahí es recontra importante porque no solo provee una creencia, sino también provee esperanza. Entonces, el rol en otros barrios incluso es mayor porque provee incluso servicios sociales, ¿no? Entonces, que el Estado no llega a proveer. Entonces, yo quiero que entiendan que, por ejemplo, una persona pobre hoy día en unos lugares, no sé, un asentamiento humano, qué sé yo, o un lugar hacinado, esa persona abre su puerta y el mundo es un mundo de incertidumbres. Y esa persona tiene que confrontar el mundo con algo. Para muchos de ustedes, que si no ven, ese con qué confrontan el mundo van a ser con grados académicos, con educación, con su billetera, con su estatus social. Pero para aquel que no tiene todo eso, eso lo tiene su Dios. Y ellos os han construido dentro de ese Dios verdades absolutas, ¿no? Que por ejemplo son el tema pro vida, pro familia, ¿no? Entonces cuando viene el sector más progresista y cuestiona eso, hace tambalear un edificio que es el único edificio que ellos tienen, ¿no? Yo no digo que no hay que cuestionar, yo también soy un progresista, pero lo que hay que entender es que ese cuestionamiento tiene que tener en cuenta también la fe de esta otra persona, porque hay una razón por la que él defiende esas creencias de esa manera. No es solamente porque creo que algún sector piensa que ellos son necesariamente homofóbicos, yo creo que hay un montón de homofobia, pero también creo que hay un sector que yo he conocido que en realidad tiene miedos a otras cosas, ¿no? Tiene miedo a que se le rete su fe, y por tanto las pocas certidumbres que tiene en su vida, que son la única. Yo les digo, por ejemplo, yo cuando era más joven era mucho más conservador. Cuando ya he ascendido socialmente de clase, me he vuelto menos conservador porque yo creo que es y progresista, y creo porque es un privilegio tener la capacidad de cuestionarse cosas que uno creía como certidumbres. Para estas personas, en ese sector es más complicado. Entonces yo no estoy diciendo que por eso no van a avanzar los derechos, tenemos que avanzar, pero yo creo que por eso es necesario que haya un rol de la fe, ya no digo en el Estado, pero sí en la esfera pública. Porque ustedes dirán, ¿por qué es necesario que haya un discurso religioso como el tuyo en la esfera pública? Porque tenemos que competir contra otro discurso religioso. El discurso religioso hoy día de López Aliaga compite contra nada, y es por eso que él mantiene un voto duro. Si nosotros tuviéramos un discurso que compitiera con él hacia el creyente, en su lenguaje y bajo sus valores, yo creo que tendríamos mayor espacio. Por ejemplo, Martin Luther King, él insistía en que la razón por la que él hace una defensa de los derechos civiles de los afroamericanos en base a su fe, era porque él era el único punto de contacto con los blancos conservadores. Hoy día la fe es probablemente el único punto de contacto con una mayoría peruana, porque es la mayoría, que son conservadores. Entonces yo tengo que apelar a eso. Quizás no comparto su conservadurismo, pero comparto la fe, y desde ahí tratar de evocar mis valores, ¿no? ¿Por qué el Partido Morado?
Yo te voy a decir, yo soy una persona de izquierda. De hecho, este sábado, si tienen tiempo, a las 5:30 voy a estar debatiendo en el Ágora. Yo de chico me he pasado mi tiempo en el Ágora, en la Plaza San Martín, y ahora voy a ir. Ya fui el sábado pasado con Lord Jaime, un saludo, y ahora voy a ir con otras personas a debatir en el Ágora, como siempre. Pero yo lo que quiero plantear es lo siguiente, ¿no? Mi caso es particular porque yo soy una persona de izquierda que no encontró espacio en la izquierda. Porque la izquierda no va a permitir, siento, bueno, no siento, sino que yo he tratado, ¿no? De tener un candidato abiertamente evangélico como yo. A pesar de que tenga sus mismos valores, ¿eh? Porque creo que ellos consideran la fe como un valor que una persona puede tener, pero solamente hacia adentro, ¿no? Y yo no puedo ser un creyente de closet, porque en realidad mi fe sí define quién soy yo de una manera casi total. Entonces, en lo que trabajo, en lo que estudio, incluso mis propios estudios académicos están pensados en religión. Yo estudio cómo la religión impacta el voto latino en Estados Unidos y en Latinoamérica respecto de los sudamericanos, pero tiene que ver con la forma en que yo entiendo mi fe. Y yo siento que, claro, uno dirá, si hubieran aceptado quizás un espacio en que sea un evangélico, claro, yo creo que hubieran aceptado un evangélico, pero no hubieran aceptado una persona que evoca todos sus valores y sus propuestas desde valores religiosos, ¿no? Ya, permíteme discrepar, porque mucha gente de izquierda se ha hecho de izquierda, bueno, no por iglesias evangélicas, sino por la iglesia católica, claro. ¿sí? Y incluso hemos tenido una figura que ha sido sacerdote, ¿no? Con Marco Arana. ¿Sí? Y no es algo que lo haya mantenido al margen de su labor política, ¿no? Ah, no, claro. Yo lo que voy es que, pero en el caso de Marco Arana no era la parte central de su discurso. Él no decía yo cada vez que expongo algo, sí, digo, yo lo hago por este versículo, por este pasaje, porque esta es mi fe. Yo creo que él sí era una persona creyente, ¿no? Y creo que él evocaba también su fe, y tú sabías que probablemente era su movilizador central, pero no era parte de la parte absoluta central de su discurso, ¿no? Yeah. En mi caso, en cambio, o sea, esa es la parte central de mi discurso. Y además yo tengo otro tema, ¿no? Que en realidad los evangélicos en Perú somos minoría y que ya hay una percepción, creo hoy día, creo que de manera alguna diría que es injusta, parcialmente, de que todos son conservadores o todos son unos radicales. ¿No? En los 80s, 90s, para los que son mayores, quizás como yo, recordarán que antes el evangélico, la idea que te venía primero era una persona honesta y recontra trabajadora, ¿no? Ahora, en cambio, se le ve como un radical, lo cual es cierto. O sea, lo cual es cierto en un sector, pero la iglesia evangélica no es solamente López Aliaga, no es solamente Renovación Popular. Y yo creo que esa parte es la que yo estoy tratando de visibilizar, ¿no? Ok, bueno, continuamos. ¿Por qué entonces Partido Morado? Solamente porque es donde encontraste el espacio que te permitiera abordar tu labor política desde la fe. Un espacio progresista en el que puedo abordar mi fe y además un espacio antifujimorista desde siempre, desde su nacimiento, en que yo pueda abordar mi fe. Porque para mí, yo tengo esos tres pedidos que hacerle un partido, ¿no? Uno, antifujimorismo, que no voy a ceder. Dos, que sea un partido progresista. Y tres, que deje un espacio a personas de fe como yo, ¿no? Porque creo que así como yo estoy a favor del enfoque de género, estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor también de medidas como el aborto, porque creo que es una necesidad para bajar el número de abortos, hay que aprobar el aborto, de hecho eso está medido. Pero también pienso que, por ejemplo, yo no le pediría a nadie que se meta en el closet. Creo que deben salir conforme ellos deseen salir. Pero yo también espero que no se me pida a mí meterme en un closet con mi fe, simplemente porque cree un partido o ellos creen o interpretan que gente no va a aceptar una persona de fe como yo, ¿no? Claro. Ahora, te cuento, ¿no? Yo antes no veía bien al Partido Morado, sabía que tenía gente honesta y todo. Ahora lo veo bien porque 2 de 3 representantes le han hecho frente al fujimorismo del Congreso, ¿no? Excelente. Pero cuando inició alrededor de Julio Guzmán, ¿no? Y Julio Guzmán, número uno, que en televisión estadounidense había dicho que él, de ser presidente, iba a poner Perú al servicio de Estados Unidos e Israel. Bueno, muy malo por ahí, pero también el hecho de que fuera alguien que apareció de la nada, ¿no? Apareció de la nada, no había invitado nada, no había sido una figura pública y de pronto era candidato a la presidencia y en ese entonces su partido era TPP, ¿no? Un partido que había sido aliado de Castañeda, ¿no? Después cuando él se sale de ahí, se forma alrededor del Partido Morado, entonces no me da buena espina, ¿no? Y como te digo, ahora sí me parece que tiene gente interesante, gente que le hace frente al fujimorismo,
desde diferentes espacios, no solamente desde el Congreso, como lo he mencionado. Y bueno, tú has dicho también en entrevistas que el Partido Morado ya no es el partido que era entonces, cuando estaba Julio Guzmán. ¿Puedes comentar al respecto? Yo creo que, o sea, que Julio hizo mucho daño al partido, hizo un daño que estamos tratando de reparar. Yo le reconozco que fundó el partido, pero creo que ha habido consecuencias respecto a sus actos, ¿no? Que no solamente es el haberse corrido, sino también las consecuencias políticas de haberlo hecho y no haberlas afrontado, ¿no? O sea, el Partido Morado hoy día ya no depende de influencers, porque creemos que si uno mete influencers, luego esos influencers no le responden a uno y al partido, como ya hemos visto, porque la crítica principal al partido es que metieron a Málaga. Nosotros consideramos que Málaga es un traidor, ¿no? A sus votantes, al partido y a sí mismo, porque dijo que iba a avanzar ciencia y no hizo nada por la ciencia, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos curados de eso, decidimos en esta campaña, nosotros vamos a mandar a la verdadera militancia del partido. Yo soy militante hace casi 6 7 años, y la número 2 también, y así. La lista creo que tendrán 1 o 2 invitados, pero la realidad es que nosotros estamos tratando de presentar la realidad del partido, que no era un partido, porque yo creo que también a razón de haber conectado con tantos influencers, creo que se vendió la idea de que éramos un partido caviar, ¿no? Y la idea es que en realidad nuestro partido es gente de Caraballo, Comas. Yo vivo en el Cercado, la segunda de mi lista vive en Breña, y así tenemos, o sea, una cantidad de gente que viene o de sectores populares o sectores de clases medias y que vienen a traer la voz y las demandas de esos sectores, ¿no? Y es por eso que la actitud también ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, de hecho, cuando tú no te estás jugando solamente un tema valórico, ¿no? O sea, porque nosotros creemos que hay derechos que son muy progresistas, pero no es lo mismo pelear por ellos, por ese tipo de valores, a veces, que pelear cuando uno tiene hambre. O sea, nuestra preocupación es que yo creo que deben ir ambos valores de la mano. Y uno debe avanzar valores progresistas, pero tampoco debe olvidar al pobre, ¿no? Y ir juntos. Y yo creo que, por ejemplo, en campañas pasadas se priorizaba mucho un discurso hacia la clase media, ¿no? Nosotros tenemos que servir en realidad a los más pobres del Perú. Una de las cuestiones por las que veo también positivo el Partido Morado es que sí se percibe como un partido, ¿no? Como un partido de verdad, a diferencia de las franquicias que pululan actualmente en las elecciones y en elecciones pasadas, ¿no? Sí se ve sólido, se ve que tiene una línea programática. ¿Qué cosa es el centro republicano? Bueno, el centro republicano en realidad es, lo republicano viene por el mismo morado que tiene que ver con la idea de que todos somos ciudadanos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entran valores progresistas como, por ejemplo, ¿por qué se le debería dar matrimonio igualitario y aprobarlo en Perú? Porque son ciudadanos, ¿no? O sea, una persona heterosexual lo tiene, ¿por qué no lo va a tener una persona homosexual o LGBT? Es un ciudadano. Y, no hay, y claro, dirán, no, pero tienes que argumentar más. Eso basta, ¿no? Es un ciudadano, nació en Perú. Eso debería bastar. Y tiene 18 años, ¿no? Ya está. Entonces, esa es la parte republicana para nosotros, ¿no? Los más pobres deben ser igual de atendidos que las personas que están en las clases altas, ¿no? Por ejemplo, en San Juan del Urigancho hay más o menos 1.800 policías, me parece. Y en San Isidro hay 3.200. Cuando en San Isidro solo viven 70.000 personas, pero en San Juan del Urigancho vive más de 1.000.000 de personas. ¿Por qué es así? O sea, nosotros vamos a plantear que ese es el republicanismo que nosotros queremos presentar. La idea de que todos son ciudadanos y deben ser tratados por igual. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que nosotros no somos un partido de centro en el sentido de que vamos a caminar en el medio y ni chicha ni limonada, ¿no? Que creo que era una impresión pasada. El partido es un conjunto, ¿no? Tenemos gente que en base a valores comunes viene de la derecha, viene de la izquierda, en mi caso una persona de izquierda, y, o sea, en realidad se ha vuelto una suerte de punto de conexión, ¿no? Un punto de encuentro entre personas que tienen probablemente distintas posiciones, pero tengan por seguro de que que si gobernamos, ustedes ya conocen a Mesías Guevara, un antifujimorista recontra conocido. El día de hoy. ¿Qué le va a decir a Keiko Fujimori hoy día? Mira, yo lo que quisiera decirle es que espero que entienda que es tiempo que el fujimorismo deje de joder al país. No de ahora, sino de décadas, me tienen a mí y nosotros sabemos por qué lado vamos a gobernar, ¿no? ¿Tiene corrientes, alas? Sí, tiene alas, ¿no? Yo creo que el partido es progresista, ¿no? Pero diría que hay gente que está un poquito más a la centroderecha y mucha gente que está más a la centroizquierda, ¿no? Y eso es lo que ha determinado, por ejemplo, que hoy yo sea el candidato número 1 y que Mesías Guevara sea el candidato a la presidencia, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Ahora hablemos de tus propuestas. Una de ellas es acerca de vivienda social en alquiler. Coméntanos. Yo estoy postulando porque yo quiero acabar con un sistema que genera mendigos, desempleados y gente sin hogar.
porque a mí me tocó vivir en el centro de Lima hacinado, y yo no quiero que nadie tenga que vivir así. Yo las propuestas que tengo las tengo porque las he vivido, o sea, o vienen de mi experiencia de vida, ¿no? Entonces, la propuesta de vivienda social alquiler es porque yo viví en un departamento de una sola habitación, o sea, de un solo dormitorio, siendo una familia de 5, y pagamos 45 soles mensuales. Y eso permitió que se ahorrara la mayor parte del sueldo de mis papás, que no era mucho, para poder ingresar en educación y luego ya ir ganando medias becas y becas completas y con eso salir adelante, ¿no? Yo quiero que la gente tenga la misma oportunidad que yo tuve, pero hoy día ese tipo de vivienda no existe porque se le ha vendido la idea a la gente de que deben comprar, ¿no? Para poder salir adelante. Y yo creo que en realidad los sistemas que tienen hoy día como mi vivienda, techo propio, no está pensando en la clase media, no está pensando en los más pobres, porque el pobre no tiene capacidad de ahorro, solo tiene capacidad de consumo. Entonces lo que uno tiene que pensar es cómo uno le genera a ellos una posibilidad de tener una vivienda digna. Entonces mi preocupación es esa, ¿no? Que tuvieran un techo, y entonces lo que yo pensaba es traer un modelo en el que yo viví, que no es, o sea, la gente dice es una creación. O sea, es una creación en el esquema que estoy creando, pero en realidad ya es una experiencia que yo viví. Entonces, y que mucha gente vive así. Entonces, lo que estoy planteando es lo siguiente: el Estado pone el terreno, el privado pone la inversión y construye y desarrolla. Y lo que ocurre es que esas construcciones de departamentos, hay viviendas, se construye vivienda social de alquiler, que queda en manos del Estado, que es propiedad del Estado, para arrendarlo a precios subvencionados, que sean baratos para personas que ganen menos de 1.000, como familia, menos de 1.950 soles y estén en CISFO, como familias. Y lo segundo es cómo dirán, pero ¿y el privado por qué va a querer entrar en algo así? Bueno, porque lo que vamos a hacer es que vamos a dar el área comercial, va a quedar en manos del privado por 40 años concesionado, como cualquier concesión, ¿no? Y uno dirá, pero ¿por qué querrían hacer algo así? ¿Para qué querrían hacer eso? Piensen, por ejemplo, en la residencia San Felipe. Básicamente todos esos habitaciones, todos esos cuartos, todos esos departamentos son en realidad el mercado cautivo de ese centro comercial, ¿no? Y del metro que está ahí, etcétera. Entonces, ¿por qué alguien no querría? Uno dirá, Guillermo, pero ¿cómo tú lo planteas desde el conocimiento? No. Yo me dedico a ver, yo como abogado veo banca y finanzas, y de hecho mi especialidad es en financiamiento de proyectos enormes, ¿no? En que he visto proyectos, el más grande habrá sido por 3.400 millones de dólares. Entonces, para mí no es algo nuevo no ver algo así. Bueno, y ya conversaremos de las otras, no sé si querrás que te comente también de la de becas. Sí, háblanos acerca de la beca para academias preuniversitarias. Yo, bueno, como muchos de ustedes, o sea, probablemente teníamos que pagar una sola academia si es que teníamos que pagar una academia, y de ahí te jugabas la vida, y si no tenías que trabajar si no entrabas, ¿no? En la realidad. Pero incluso hay mucha gente que no se puede dar ese lujo, ni siquiera pagar una sola academia. ¿Saben por qué? Porque beca, por ejemplo, la gente dice, pero beca 18 no es para los más pobres, y eso es lo que yo quiero confrontar. Porque lo estoy pasando, lo acabo de pasar con amigos de mi barrio que son jovencitos, y que hemos ayudado para que tengan beca 18. Y son albur si tú eres de sector realmente pobre. ¿Por qué? Porque para entrar a beca 18 tú tienes que haber entrado primero a la universidad. Y para eso en Perú, a menos que vengas de Saco Liberos del sistema helicoidal, tendrías que haber ido a una academia. Entonces, en examen de admisión y academia llevas más o menos 2.000 soles, ¿no? Si tienes que pagar reglamento de admisión, como dice en San Marcos, 60 soles más. De ahí, digamos que postulas a beca 18. Pero en beca 18 también tienes su examen, beca 18 de Pronavec. Y para ese también hay academias, más o menos 900.000 soles. Ahí llevamos casi como 3.000 soles. ¿Qué familia del sector E va a tener 3.000 soles para invertir en un albur? O sea, a la suerte. No, no lo van a hacer, y no lo hacen porque efectivamente no tienen cómo. Yo lo que estoy planteando es que existan becas para academias, para que las personas puedan postular. Pero ustedes dirán, ¿pero quién daría esas becas? Eso ya existe, sí existe. De hecho, hay empresas privadas que ya lo hacen actualmente, pero tienes que ver el esquema legal para que se masifique. Y uno dirá, pero bien, ¿se van a usar impuestos para generar estas becas? Mira, la verdad, que hoy día mejor que vaya ese impuesto a pagar becas para los más pobres del país, a que vaya a las manos de un congresista como un bono, ¿no? A final de año, ¿no? Tengo otro proyecto de beca que no he comentado en videos porque los videos cuestan un montón. Y la verdad, nosotros no somos un partido millonario y yo no estoy pagando el dinero de campaña, entonces ya no me doy tiempo ni el dinero para pagar otro video. Pero este otro proyecto se llama una beca 18 STEM. ¿Qué estoy planteando? Hoy día, cuando un chico entra a beca 18, el Estado le da 3 cosas. Le da coaching durante su carrera, le da una laptop y le da una subvención de 900 soles más o menos. Pero, y si vienes de provincias, te agregan 300 soles más para que te estabilice, para pagar un departamento. Pero, ¿qué pasa? Yo te digo lo siguiente, y si le dijéramos a ese chico, le diéramos la oportunidad de hacer lo siguiente: ¿qué tal si te decides tú a estudiar una carrera STEM en una universidad pública? Yo te aumento los 900, no te doy 900, te doy 1.500. Y mira, Guillermo, pero vas a sacar esos 600 más. Fácil, ¿sabes dónde lo voy a sacar? De la universidad privada a la que yo le hubiera tenido que pagar para que ese chico estudie en una universidad privada, su ingeniería, física, qué sé yo. Entonces, de ahí, de los 1.500 que le hubiera pagado o más, saco
500 o 600, se lo doy al chico, una suerte de incentivo para que vaya a una universidad pública, y con eso voy a generar diversos, y otros 500 se van a la universidad que lo va a atender, a la universidad pública, para que siga creciendo la universidad pública, porque me interesa que crezca la universidad pública. Esa es la verdadera salida por educación para los sectores populares, la universidad pública. Y lo tercero, otros 500 vuelven a Pronavet para seguir financiando esas becas. No le he hecho gastar más al Estado, le he ahorrado plata al Estado, ¿no? Y eso va a solucionar dos problemas. Uno, hacer crecer la universidad pública, creo que es la forma como hay que hacerla crecer. Y lo segundo es, voy a generar algo que necesitamos en el país. El país no podemos vivir de por vía de los minerales. Además, el mineral fluctúa. Lo que sí podríamos despertar son servicios. El país explora servicios, pero muy poco, porque no tenemos capacidades STEM suficiente. Yo quiero crear con esta beca el incentivo para que se creen las capacidades en ciencias STEM, para que tengamos la capacidad de exportar más servicios al extranjero, ¿no? Me parece excelente porque, claro, en beca 18 se le paga a universidades privadas, pero tú lo que estarías haciendo no es cortar de raíz eso, sino darle la alternativa a los ganadores de la beca 18 para que ellos decidan en base a, ¿no?, un mayor aporte para ellos directamente, que puedan pasar a la universidad pública y, como dices tú, reforzar esta universidad pública. Claro, y yo creo que ahí quiero apuntar un tema de que dirán, pero Guillermo, ¿por qué simplemente no le das plata a la universidad pública? De hecho, yo quisiera que eso fuera así. Yo creo que la universidad pública debería ser la forma en que la gente llega a estudiar y avanzar en la vida, y que no cueste. Pero la realidad hoy día es que tú tienes que pelear también con las fuerzas del mercado, ¿no? Y yo creo que hoy día incluso la juventud misma no aspira necesariamente a la universidad pública, ¿no? Lastimosamente. Entonces yo tengo que entender, yo soy una persona, yo soy una teología que se llama el realismo cristiano. Yo tengo valores absolutos. Yo quisiera que la universidad pública sea la forma en que los más pobres y todo el Perú acceda a la educación. Pero soy realista también, que hoy día incluso los mismos jóvenes que son usuarios van a preferir una universidad privada, tengo que darles un incentivo para que decidan por la universidad pública, ¿no? Y en el tiempo se den cuenta de la capacidad de ganar carreras y generar un propio futuro a través de la universidad pública, de tal manera que luego yo ya pueda aspirar al bien más grande, ¿no? Claro, claro. Ahora, retornando al tema de las academias, eso sería una solución temporal, porque la idea es de que los colegios tengan un nivel alto en algún momento próximo, ¿verdad? Sí, ojalá, yo esperaría que fuera así, pero yo también creo que es poco realista, quizás que en el corto plazo. Yo quisiera un mundo en que no hubiera examen de admisión, porque yo creo que eso ha creado un sistema en que, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes un solo examen de admisión. ¿Por qué no podemos tener algo así en Perú? En que tú tienes un solo examen y con ese solo examen aplicas a otras universidades. Es más, yo quisiera, ya como Guillermo, ya mi ilusión, que no hubiera examen de admisión. Tú entras a la universidad y que la universidad misma determina uno si sale o no sale bien ahí. Que uno pueda probarse a sí mismo, ¿no? Y probarle a la gente que puede rendir. Y claro, ahí también proveyendo una serie de servicios sociales que le permitan estabilizarse, porque no es lo mismo decir que un chico que vivió en San Isidro, clase media, media alta o clase alta, tú le haces oportunidad, seguro que la va a poder aprovechar mejor que un chico que tiene que vivir en una casa bajo una calamina en Villa El Salvador. De todas maneras, o sea, va a haber una diferencia, y yo espero que la universidad pública también, en mis sueños, tenga la capacidad de proveer los servicios sociales suficientes para que ese chico pueda competir al mismo nivel en la universidad pública con el que viene de una clase social mayor. Pero hoy día tenemos que pensar en soluciones realistas para hoy, ¿no? Esto del examen único a nivel nacional se aplica en China, en Japón, me parece que también en Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. Y lo de la universidad a la que ingresas directamente sin examen, y creo que es en ciertas carreras en Argentina, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Así es. Y no, o sea, no es algo nuevo, no es algo loco, se hace. Y en universidades que están mejor rankeadas que las de Perú. ¿Por qué no se hace así acá? Porque alguien ha decidido priorizar temas empresariales en lugar de priorizar la necesidad de los más pobres, ¿no? Pero el problema es que tú dirás, pero ¿por qué no vas por eso de frente? Porque si yo voy por eso de frente, yo soy un realista. Yo creo que no lo voy a ganar. Tengo que convencer a la juventud de que la universidad pública es el camino. Y por eso quiero crear el incentivo, como tú comentas, para que ellos mismos la aprueben y se den cuenta si este es el camino para salir. ¿Qué otras propuestas puedes comentarnos? Tengo mi propuesta que acabo de sacar, y Carlos León Moy, invítame a tu programa, tú me has dicho. Tengo una propuesta que es bien bacán, que no es nueva, la inventé hace 10 años. Bueno, la propusimos hace 10 años con Steven Brams, que es uno de mis mentores y un profesor de ciencia política en la Universidad de Nueva York. La gente no sabe esta parte de mí, pero yo me dedicaba a hacer teoría de juegos, que es una rama de la matemática, como 10 años. Yo he puesto 3 veces en la Conferencia Internacional de Teoría de Juegos en Nueva York. Y a mí me gustan mucho las matemáticas. Entonces, empecé ahí investigando y me conocí así con Steven Brams, que era el creador de un sistema de votación que se llama el sistema de votación de voto probatorio.
Entonces, por ejemplo, ustedes se ponen a pensar, acabo de sacar el video, lo pueden encontrar en mis redes sociales, pero en lo que funciona no es sencillo. Yo creo que en Perú estamos forzados a elegir entre el cáncer y el SIDA, no solamente por los partidos políticos, sino porque el sistema de votación en Perú está diseñado para que sea así. Porque el sistema de votación de Perú favorece extremistas o discursos más extremos, o incluso sea de derecha, izquierda, dos de derecha, incluso podrían ser con tal de que sean los más polarizantes posibles. ¿Por qué? Porque en el sistema actual tú, por ejemplo, piensas que vas a votar hoy día. La mayoría de ustedes, igual que muchos de, bueno, yo voto por mi partido, pero la mayoría de gente que no pertenece a un partido va a verse en la situación siguiente, en tener que decir, voto por mi favorito o voto por otro que creo que va a pasar a la segunda vuelta. Eso de votar por el otro que no es tu favorito y crees que va a pasar se llama voto estratégico. Entonces, digamos que dos pasan a segunda vuelta con 10%, 10%. De ese 10% que sacó esa persona que pasó a segunda vuelta, más de la mitad, 5 o 6%, no es voto real hacia él, es voto estratégico. Entonces, cuando gana la elección y le creamos la ficción en segunda vuelta y que tiene 50% del país más uno de apoyo, eso es falso. En realidad esa persona ha ganado con ese 5%. Y por eso que se van a caer, pues, como naipes, porque, o sea, en realidad no los apoyas más que 5 de 100 personas del país. Es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema actual prioriza el voto estratégico y además lo motiva, y motiva que ese voto estratégico sea por lo más polarizante. El sistema de voto de aprobación no se hace así. El sistema de voto de aprobación, tú tienes 10 candidatos, tú te gustan, no sé, te gustan 3 de esos, marcas 3. Si tú tienes tu favorito y tienes otro, dices por si acaso, si no pasa a segunda vuelta, marco otro, también puedes marcar así. Digamos que hay 10 y una es la China y la odias a la China. Ya, marcas los 9, no marcas a la China, ¿no? O sea, es una forma de mostrar tu preferencia total, no solamente tu voto estratégico, sino tu preferencia total. Eso que hace que cuando conjugas todos los votos de toda la gente, al final terminan ganando los candidatos que están más, que generan más consenso, que no son los más polarizantes. Entonces, por ejemplo, con eso, adiós Tupper. Se acabó el Tupper, se acabó el fariseo celeste con eso porque ellos son muy polarizantes, no podrían. O por ello, tenían que moderarse de una manera que yo no creo que sería posible para ellos. Se acabaría eso y pondrías a gente que gobernaría desde el consenso y ganan con porcentajes mucho más altos. Pero entonces, ¿ustedes saben dónde se usa eso? Ustedes dirán, Guillermo, pero estás inventado eso, ¿no? Ya lo pusimos en el comercio hace 10 años con Steve Brams, que es el creador mundial de esa teoría. Lo segundo es que ese sistema ya se usa para elegir secretario general de la ONU, se usa para elegir papa, se ha usado también en las elecciones de Missouri en Estados Unidos. ¿Sabes en qué lugares no se usa? En algunos estados ultraconservadores de Estados Unidos que le han bloqueado porque saben que ahí perderían elecciones si se aprobara ese sistema que genera consenso. Y les pregunto a ustedes, ¿el secretario general de la ONU se cambia cada año? No se cambia cada año, pues, porque ese sistema prioriza la estabilidad. Se me ocurren, ¿no? Algunas variantes de eso, ¿no? De repente asignar puntos que tuvieras, pero sería muy complicado, ¿no? Que tuvieras, no sé, 100 puntos y pudieras distribuirlos entre tus favoritos. Ah, claro. Pero se complicaría totalmente. No, claro, de hecho hay otros sistemas así como que tú dices, porque eso es buena pregunta, pero son poco intuitivos y tú tienes que asumir que no toda la gente ha tenido la capacidad de tener la misma educación y también la capacidad del Estado de explicarle ese sistema de voto a la persona, ¿no? Sí, ahorita mismo se están complicando, ¿no? Las personas porque, o sea, todas las elecciones hay que precisar que no pueden marcar dos símbolos distintos en la misma columna, ¿no? Porque eso anula el voto. ¿Otras propuestas? ¿Una propuesta más? No, tengo varias, pero por ejemplo tengo otra, ahí tengo varias. Te cuento, yo vengo del sector bancario, ¿no? O sea, bueno, me dedico a banca y finanzas. Yo tengo una propuesta para generar un poco más de disrupción en el mercado bancario porque a mí me preocupa que el mercado no es el mejor, ¿no? Entonces tenemos que permitir que ingrese la banca digital, pero para eso necesitamos que tú cambies las normas de la ley de bancos. Ya dice ahí que se puede tener bancos digitales, sí, pero el problema es que los requisitos que se le piden a un banco digital son los mismos que se le piden a un banco físico. A mí no me hace sentido, si el banco digital va a usar menos infraestructura para comenzar, ¿no? Entonces tendría que tener otros requisitos distintos. Pues si lo mides igual, obviamente pues que el que quiere invertir en un banco digital en ponerlo en Perú no lo va a hacer porque decir, ¿para qué voy a poner todas estas oficinas que no voy a usar solamente porque la ley me lo pide? Es ilógico. Entonces generaríamos más competencias y permitimos leyes específicas para eso. Yo tengo otro tema también, que es un tema que a mí me revienta y que yo quiero proponer. Yo sé que acá en Perú van a decir que no controles la tasa de interés. Es vacante, ya no la voy a controlar. Pero lo que estoy pidiendo es lo siguiente. Tienes tu tarjeta de crédito. ¿Tú te has preguntado cuánto pagas de interés en tu tarjeta de crédito? No sabes. La mayoría de nosotros no sabemos. ¿Tú sabes cuánto pagas en tu tarjeta de crédito hoy día? Más o menos, a ojo de buen cubero. ¿Cuánto crees que será? Bueno, yo siempre pago a tiempo. Claro, pero digamos que pasaras, que no fuera a tiempo. No sé cuánto, pero sé que es bastante, claro, demasiado. Sí. Claro, entonces, ahí tengo un punto, porque o sea, la realidad es que la mayoría de ustedes tampoco saben. Se van a poner a buscar ahorita. Y la realidad es que ustedes pagan más o menos 90, 100% de tasa de interés y no es más. O sea, es una locura. Entonces, un pequeño monto se puede meter un montón.
Entonces me dicen, Guillermo, ¿tú quieres controlar la tasa de crédito? La tasa de interés. Ya no la controlo. Lo único que voy a sacar es una ley que obliga a los bancos a estampar la tasa de interés en la tarjeta de crédito. Cada vez que tú vayas a comprar, te vas a acordar, 98, 100%. Pongan la que quieran, pongan 10.000% si quieren de tasa de interés. Ya, no la voy a controlar, pero la estampas ahí. Porque la gente dice, no, que es lo mismo que cualquier... si la reduces, vas a fomentar el gota a gota. Eso es mentira, porque el gota a gota no atiende a ese mismo sector. Pero bueno, ya. Y además porque, o sea, dicen, hay otros mecanismos para que una persona de realmente clase baja quiera poner una bodega, pueda sacar un préstamo. No hay, pues. Entonces, mucha gente recurre al préstamo a través de la tarjeta de crédito. Y yo creo que si no se van a crear productos de consumo, que yo creo que deberían crearse, incluso a través de medios estatales, para darle préstamos a esas personas, a través de COFIDE, por ejemplo, activar COFIDE y que haya una línea de crédito para personas que son realmente microempresarios. Pero si no, como mucha gente puede utilizar la tarjeta de crédito para obtener ese capital, al no haber otros productos, yo lo que pido es al menos que la gente sepa qué tasa de interés es. No es lo mismo que una hipoteca, porque tú cuando firmas una hipoteca, tú sabes cuánto vas a pagar, 6, 7, 8, 10%. Pero cuando compras un polito, no sabes. Y, o sea, pregúntense por qué en ningún otro lugar, más que probablemente en este país, te están persiguiendo para darte una tarjeta de crédito de un centro comercial. ¿El negocio está en el polo o está en colocarte el crédito a través del polo? La tasa de interés varía incluso de año a año, a lo largo del tiempo de vida de tu tarjeta de crédito, ¿no? O sea, lo pueden cambiar, lo pueden aumentar. Y he visto incluso en una estado de cuenta que decía 143%. Hay unas que son brutales. Sí. Entonces me interesa que la gente al menos, ya si no van a permitir que la libertad de empresa, que no hay que coactarla, y al menos que la gente esté informada, ¿no? Eso yo creo que es un mínimo. ¿Qué pensarías acerca de que el Banco de la Nación sea un competidor en el mercado? Yo creo que lo que habría que hacer es aplicar la subsidiariedad, ¿no? Por ejemplo, hay sectores a los que de verdad, y ahí sí yo no creo que debería aceptarse oposición del sector privado, o sea, en que el sector privado no va a atender, ¿no? Que ya quedó claro que no va a atender a los más pobres, o sea, no les va a dar préstamo al sector micro. Yo creo que también queda claro que no llegan a todo el país, tratan de llegar a todo el país, pero no van a llegar a todo el país. Alguien tiene que proveer servicios ahí. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, el Banco de la Nación podría funcionar como una suerte de, ¿cómo se llama? Canal para que se establezcan préstamos a través de COFIDE, por ejemplo, ¿no? Servicios bancarios de crédito para microempresas, como la persona que quiera poner una bodega, un pequeño restaurante, ¿no? Y que recién está comenzando. Porque la mayoría de créditos te van a pedir, en un banco privado, te van a pedir que tengas ahorros, que tengas trabajo formal. Entonces, si ya tuviera todo eso, pues ya no necesitaría barrer la bodega, ¿no? Si tuviera todo eso. Entonces, mi idea es, o sea, ya, ustedes no quieren cambiar eso, subsidiaría. Bueno, pero apliquémosla, pues, ¿no? Apliquémosla de verdad, donde no haya servicio que lo pueda proveer el Estado, ¿no? Ya para terminar, ¿por qué un ciudadano de Lima debe votar por Guillermo Flores? Yo creo que en principio voten por otros partidos que no tengan nada que ver con aquellos partidos que ustedes saben que hoy día gobiernan y nos gobiernan mal y abusan de nosotros, ¿no? Pero lo segundo es, yo, Guillermo Flores, yo lo que me puedo comprometer con ustedes es que mi palabra es ley para mí. Si yo me estoy comprometiendo a pasar estas normas, yo voy a hacer todo lo posible para pasarlas. Pero finalmente, cómo voten ustedes, yo creo que depende, o yo les quiero pedir que recuerden el 12 de abril votar por amor, a su familia, a sus amigos, a su prójimo, ¿no? Finalmente, lo que ustedes hagan, sea lo que sea, que lo hagan por amor. Y si esa decisión lleva a que voten por mí, ojalá que sea así. Pero si no, recuerden siempre que en realidad lo que importa es que podamos vivir en un país que no esté gobernado por mafias, ¿no? Listo, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul.